Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez has sentido que un lugar está esperando algo, como si supiera que vas a llegar? Eso me pasó a mí, Javier, cuando trabajé en el turno de noche en una gasolinera vieja en medio de la carretera. Era un lugar olvidado, de esos donde los autos pasan rápido y nadie se detiene, a menos que sea necesario. Necesitaba el trabajo para salir de deudas, pero lo que viví en esas noches aún me hace mirar por encima del hombro cuando estoy solo. Esta es mi historia, una que me hace temblar cada vez que paso por una gasolinera de noche. Soy Javier, y todo empezó en una noche fría de enero, cuando el viento soplaba tan fuerte que hacía silbar las ventanas de la gasolinera. Había conseguido el trabajo a través de un amigo que conocía al dueño, un tipo callado llamado Don Carlos. La gasolinera estaba en una carretera solitaria, rodeada de campos secos y árboles que parecían arañar el cielo. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: atender a los pocos clientes que llegaran, revisar las bombas de gasolina y asegurarme de que todo estuviera en orden. Don Carlos me dio una linterna vieja, un manojo de llaves y una advertencia: no te acerques al cuarto de atrás. Está cerrado por una razón. No explicó más y yo no pregunté. La gasolinera era pequeña, con 2 bombas de gasolina, una tiendita con un mostrador y un cuarto de descanso que olía a café rancio. Las luces fluorescentes zumbaban, y el letrero de neón afuera parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Empecé mi turno limpiando el mostrador, tratando de ignorar lo solo que se sentía el lugar. No había autos, y el único sonido era el viento golpeando la puerta. Me senté detrás del mostrador, revisando el cuaderno donde anotaba las ventas, pero no podía concentrarme. Algo en el aire se sentía mal, como si el lugar estuviera demasiado quieto. Cerca de la medianoche escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando una ventana con los dedos. Me levanté con la linterna en la mano y revisé la tiendita. Las ventanas estaban vacías, y afuera solo se veía la carretera oscura. Pensé que era el viento, pero el golpeteo volvió. Esta vez desde la parte trasera del edificio, donde estaba el cuarto que Don Carlos me dijo que no tocara. Caminé hacia la puerta cerrada, una de madera vieja con un candado oxidado. El golpeteo venía de ahí, lento y constante, como si alguien quisiera que lo escuchara. Toqué la puerta, y el sonido paró de golpe. Me quedé quieto con el corazón latiendo rápido esperando algo, pero no pasó nada. Volví al mostrador tratando de calmarme. Decidí revisar las bombas de gasolina para mantener la mente ocupada. Afuera el frío me calaba los huesos y la linterna apenas alumbraba a unos metros. Mientras revisaba una bomba, noté algo raro. El suelo alrededor estaba húmedo, como si alguien hubiera derramado gasolina, pero olía diferente, más fuerte, como a tierra mojada. Seguí las manchas con la linterna y llevaban hacia el cuarto de atrás. Me detuve frente a la puerta otra vez, y el golpeteo volvió más fuerte, como si algo golpeara desde dentro. Di un paso atrás y escuché un susurro bajo y rasposo, que parecía venir del suelo mismo. No entendí las palabras, pero sonaban como si estuvieran pidiéndome algo. Corrí de vuelta a la tiendita y me encerré detrás del mostrador. El teléfono del mostrador estaba ahí, pero no tenía señal para llamar a nadie, y el radio que Don Carlos me dio solo soltaba estática. Me senté con la linterna apuntando a la puerta y esperé. Cerca de las 3 de la mañana, un auto se acercó a la gasolinera. Era el primer cliente de la noche, un hombre mayor con cara de cansado. Le llené el tanque, pero no pude evitar mirar hacia el cuarto de atrás mientras trabajaba. El hombre me miró raro y dijo: no te quedes mucho tiempo aquí, muchacho. Este lugar no es bueno de noche. No explicó más, pagó y se fue. Sus palabras me dejaron helado. Decidí no salir de la tiendita el resto de la noche. Me quedé detrás del mostrador, con el rosario que mi abuela me había dado en el bolsillo, apretándolo cada vez que escuchaba un ruido. El golpeteo no volvió, pero el susurro seguía, como si el viento llevara voces que no podía entender. Cuando amaneció, Don Carlos llegó. Le conté lo que había pasado, pero solo se rió. Es una gasolinera vieja, Javier. Hace ruidos raros. No le hagas caso.
pero sus ojos evitaban los míos, y supe que me estaba ocultando algo. Me fui a casa agotado, pero decidí volver la noche siguiente. Necesitaba el dinero, y pensé que podía con esto. No sabía que las cosas iban a empeorar. No quería volver a la gasolinera, pero las deudas no me daban opción. Todo el día estuve inquieto, con el rosario de mi abuela en la mano, tratando de convencerme de que los ruidos de la noche anterior eran solo mi imaginación. Me puse mi chamarra más gruesa, revisé que la linterna tuviera pilas nuevas, y llegué a la gasolinera justo antes de las 10 de la noche. El lugar estaba igual de oscuro, con el letrero de neón parpadeando y el viento silbando entre los árboles secos. Don Carlos ya se había ido, pero dejó una nota en el mostrador. Revisa las bombas de atrás esta noche. Hay una fuga. Mi estómago se hizo nudo. Las bombas de atrás, justo donde estaba el cuarto cerrado. Entré a la tiendita, y el zumbido de las luces fluorescentes me dio la bienvenida. El aire olía a gasolina y a algo más, algo húmedo que no podía identificar. Me senté detrás del mostrador, tratando de mantener la calma, pero no podía quitarme de la cabeza las palabras del cliente de la noche anterior. Este lugar no es bueno de noche. Decidí empezar mi ronda temprano, pensando que si me mantenía ocupado, el miedo no me ganaría. Agarré la linterna y salí a revisar las bombas. El frío era más intenso, y la carretera estaba tan silenciosa que cada paso mío sonaba como un disparo. Mientras revisaba la bomba trasera, noté que las manchas húmedas estaban de vuelta. Cubrían el suelo formando un rastro que llevaba directo al cuarto cerrado. El olor era más fuerte, como tierra mojada mezclada con algo rancio. Apunté la linterna a la puerta y vi algo nuevo, arañazos en la madera, como si alguien hubiera intentado entrar a la fuerza. El golpeteo empezó otra vez, lento al principio pero cada vez más rápido, como si algo estuviera impacientándose. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos y toqué el candado. Estaba helado, tan frío que me quemó los dedos. Di un paso atrás y el golpeteo paró, pero los susurros volvieron, más claros esta vez, diciendo: «Abre, ven». Corrí de vuelta a la tiendita, cerré la puerta y me senté detrás del mostrador. El radio en mi cinturón crujió, soltando estática, pero detrás del ruido escuché mi nombre, Javier. Apagué el radio, pero la voz siguió como si viniera del aire mismo. Miré por la ventana, y las bombas de gasolina estaban cubiertas de esas manchas húmedas, que ahora parecían moverse, formando figuras que no alcanzaba a entender. El letrero de neón parpadeó más rápido, como si estuviera nervioso, y las luces de la tiendita se atenuaron, bañando todo en un resplandor amarillento. Cerca de las 2 de la mañana un auto se acercó. Era una camioneta vieja, con un conductor que no me miró a los ojos. Llené el tanque en silencio, pero no podía evitar mirar hacia el cuarto de atrás. Las manchas en el suelo parecían más grandes, y juro que vi una que tenía la forma de una mano, como si alguien hubiera tocado el cemento. El conductor pagó y se fue sin decir nada, pero antes de subir a su camioneta, murmuró: «No te quedes aquí mucho tiempo, muchacho». Sus palabras me dejaron temblando. Decidí no salir de la tiendita el resto de la noche. Me quedé detrás del mostrador con el rosario en la mano, escuchando cada ruido. El golpeteo volvió, pero ahora venía de debajo del suelo, como si algo estuviera cavando. Los susurros se mezclaban con el viento, diciendo palabras que no entendía, pero que sonaban como si me estuvieran llamando. Intenté encender el radio para pedir ayuda, pero solo había estática, y la voz diciendo mi nombre una y otra vez. El teléfono del mostrador no tenía tono, y mi celular no tenía señal, como si la gasolinera estuviera aislada del mundo. Cerca de las 4 de la mañana, las luces de la tiendita parpadearon y se apagaron por completo. Mi linterna era lo único que alumbraba, pero su luz era débil, como si algo la estuviera apagando. El golpeteo se hizo más fuerte, y sentí un temblor en el suelo, suave al principio pero cada vez más intenso. Las manchas en las ventanas de la tiendita se movieron, formando líneas que parecían letras, pero no podía leerlas. Me levanté con el rosario apretado y sentí un frío que no era normal, como si el aire estuviera vivo. Los susurros ahora eran un coro diciendo: «Abre, quédate». No sé cómo, pero logré mantenerme en la tiendita hasta que amaneció. Las luces volvieron a encenderse y el golpeteo paró. Las manchas en las ventanas seguían ahí, pero ya no se movían. Cuando don Carlos llegó le conté todo, casi gritando.
Me miró serio y dijo: «Esta gasolinera es vieja, Javier. Tiene sus cosas. No le hagas caso». Pero sus manos temblaban, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que no volvería, pero necesitaba el trabajo, y algo en mí sentía que la gasolinera no me iba a dejar ir tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Todo el día lo pasé con un nudo en el estómago, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme fuerzas para enfrentarme a ese lugar otra vez. Quería renunciar, pero las deudas me apretaban, y cada vez que pensaba en dejar el trabajo, veía la cara de mi mamá preocupada por las cuentas. Me convencí de que solo sería una noche más, que podía soportarlo. Me puse mi chamarra, revisé la linterna 3 veces para asegurarme de que funcionara, y llegué a la gasolinera justo antes de las 10 de la noche. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el viento soplaba tan fuerte que hacía temblar el letrero de neón. Don Carlos no estaba, pero dejó una nota en el mostrador: «Revisa el cuarto de atrás. Hay un problema con las tuberías». Mi corazón se hundió. ¿El cuarto de atrás? Ese lugar que me dijo que nunca tocara. La nota estaba escrita con letra temblorosa, como si él también tuviera miedo. La arrugué y la tiré, decidido a no acercarme a esa puerta. Me senté en la tiendita, con la linterna en una mano y el rosario en la otra, mirando la puerta principal como si algo fuera a entrar en cualquier momento. Las luces fluorescentes zumbaban más fuerte, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, como si el suelo mismo estuviera sudando. Empecé mi turno limpiando el mostrador, tratando de mantener la mente ocupada, pero el golpeteo volvió cerca de la medianoche. No era el sonido suave de antes, ahora era más pesado, como si algo golpeara el suelo desde abajo. El temblor vino después, suave al principio, pero cada vez más fuerte, haciendo que los vasos de plástico en el mostrador vibraran. Las manchas húmedas estaban de vuelta, cubriendo el suelo de la tiendita, y ahora formaban un camino que llevaba directo a la puerta del cuarto de atrás. Apunté la linterna, y vi que los arañazos en la madera eran más profundos, como si algo hubiera estado rasgando con furia. Los susurros empezaron diciendo mi nombre: «Javier, abre». Me quedé congelado, con el rosario apretado en la mano. Intenté ignorar el sonido, pero el radio en el mostrador crujió, aunque estaba apagado. La voz volvió rasposa y lenta: «Javier, ven, quédate». Lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo, como si no necesitara batería. Las luces de la tiendita parpadearon y por un segundo vi algo en el reflejo de la ventana. Un contorno oscuro, como si la gasolinera misma proyectara una sombra que no era normal. No era una persona, era más grande, con formas que no tenían sentido, como tuberías retorcidas o cables enredados. Me giré, pero afuera solo estaba la carretera vacía. Decidí salir a revisar las bombas, aunque cada parte de mí quería quedarse encerrado. Afuera el frío era insoportable, y las manchas húmedas cubrían todo el suelo, brillando bajo la luz de mi linterna. El olor a tierra mojada era tan fuerte que me mareaba. Mientras revisaba una bomba sentí un jalón, no físico, sino como si algo me llamara desde el cuarto de atrás. El golpeteo se hizo más rápido, y el temblor del suelo era tan fuerte que casi me caigo. Corrí de vuelta a la tiendita, pero antes de entrar, vi que la puerta del cuarto de atrás estaba entreabierta, aunque el candado seguía puesto. Los susurros eran más fuertes diciendo: «Javier, ábreme. No te vayas». Cerré la puerta de la tiendita y empujé el mostrador contra ella. Aunque sabía que no serviría de nada, me senté en el suelo, con el rosario quemándome en la mano. Las luces parpadearon otra vez, y las manchas en las ventanas se movieron, formando palabras que no alcanzaba a leer, pero que parecían mi nombre. El teléfono del mostrador sonó, aunque no tenía cable. No contesté, pero el timbre era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros se convirtieron en un coro, y sentí que el aire se volvía más pesado, como si me estuviera aplastando. El rosario se calentó tanto que lo tiré, y en ese momento el golpeteo paró, pero el silencio era peor, como si la gasolinera estuviera esperando mi próximo movimiento. No salí de la tiendita hasta que amaneció. Las luces volvieron a encenderse, y las manchas en las ventanas seguían ahí, pero ya no se movían. El teléfono dejó de sonar, y el radio quedó en silencio. Cuando don Carlos llegó, le conté todo con la voz temblando. Me miró pálido y dijo: «Este lugar tiene su historia, Javier.
No le hagas caso a las cosas que pasan de noche. Pero sus ojos decían que sabía más, y supe que no me iba a contar nada. Me fui a casa jurando que sería mi última noche, pero sentía que la gasolinera no me iba a soltar tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Pasé el día con el corazón en un puño, mirando el rosario de mi abuela, como si pudiera protegerme de lo que había sentido en ese lugar. Quería renunciar, pero el recuerdo de las deudas y la cara de mi mamá preocupada me obligaron a regresar. Me dije que sería la última noche, que después buscaría cualquier otro trabajo, aunque fuera barriendo calles. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y cargué mi linterna con pilas nuevas, aunque sabía que no era la luz lo que necesitaba. Llegué a la gasolinera justo antes de las 10, y el lugar parecía más oscuro que nunca, como si la noche lo hubiera cubierto con una sombra que no se iba. No había nota de don Carlos esta vez, y la tiendita estaba más fría que de costumbre. El zumbido de las luces fluorescentes era tan fuerte que me dolía la cabeza, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, como si el suelo estuviera vivo. Me senté detrás del mostrador, con el rosario en la mano, decidido a no moverme de ahí a menos que fuera necesario. Las manchas húmedas cubrían el suelo, las ventanas, incluso el mostrador, y ahora formaban patrones que parecían moverse cuando no las miraba directamente. El letrero de neón afuera parpadeaba más rápido, como si estuviera nervioso, y la carretera estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió, pero esta vez era diferente. No venía de un solo lugar, resonaba por toda la gasolinera, como si el edificio entero estuviera latiendo. El suelo temblaba, y las manchas en las ventanas se deslizaban, formando palabras que ahora podía leer. Javier, quédate. Los susurros eran un coro, diciendo mi nombre sin parar, y el aire se sentía tan pesado que me costaba respirar. El radio en el mostrador crujió, aunque estaba apagado, y la voz rasposa dijo: «Abre, eres nuestro». Lo tiré al suelo, pero siguió hablando, como si la gasolinera misma estuviera usando el radio para hablarme. Entonces el teléfono sonó. Era un teléfono viejo, desconectado, pero el timbre era tan fuerte que me taladraba los oídos. No quería contestar, pero el sonido no paraba, y sentía que me iba a volver loco. Con las manos temblando, levanté el auricular. «¿Qué quieren?», grité. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo: «Abre, no te vayas». Colgué, pero el teléfono siguió sonando. Las luces de la tiendita parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna, que apenas alumbraba. El golpeteo se hizo más rápido, y el temblor del suelo era tan fuerte que los vasos de plástico cayeron del mostrador. Me levanté, con el rosario quemándome en el bolsillo. Lo saqué, y estaba tan caliente que me dolió la mano, pero no lo solté. Sentí un jalón, como si algo me estuviera arrastrando hacia la puerta del cuarto de atrás. Salí de la tiendita, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas húmedas cubrían todo el suelo, formando un camino que llevaba a la puerta cerrada. El candado estaba en el suelo roto, y la puerta estaba entreabierta, dejando salir un olor a tierra mojada tan fuerte que me dio náuseas. El golpeteo venía de dentro, junto con un sonido nuevo, como agua corriendo pero espesa como lodo. Empujé la puerta, con el rosario apretado en la mano. El cuarto era pequeño, con paredes de cemento cubiertas de moho. En el centro, había un agujero en el suelo, profundo y oscuro, de donde salían las manchas húmedas. El agua negra burbujeaba, como si estuviera viva, y los susurros venían de ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que subían por las paredes, como si intentaran alcanzarme. Sentí otro jalón más fuerte, y el rosario se calentó tanto que grité, pero no lo solté. Los susurros se convirtieron en un grito, y el temblor del suelo era tan fuerte que casi me caigo. No sé de dónde saqué el valor, pero tiré el rosario al agujero. El agua negra siseó, como si algo quemara, y los susurros pararon de golpe. El golpeteo se detuvo y el temblor cesó. La gasolinera quedó en silencio, y las luces volvieron a encenderse. Corrí fuera del cuarto, cerré la puerta y salí de la gasolinera, sin mirar atrás. El sol estaba saliendo, y nunca había sentido tanto alivio al ver la luz del día. No esperé a don Carlos. Dejé las llaves en el mostrador y me fui, jurando no volver nunca.
Semanas después, escuché que la gasolinera cerró. Nadie sabía por qué, pero decían que encontraron un agujero en el cuarto de atrás, lleno de agua negra que no podían drenar. Hablé con un viejo que trabajó ahí hace años y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo una gasolinera. Algo estaba atrapado ahí. Algo que se alimentaba de los que trabajaban de noche. No quiso decir más y yo no insistí. Todavía sueño con ese agujero, con el agua negra subiendo por las paredes, con los susurros diciendo mi nombre. A veces, cuando paso por una gasolinera de noche, siento un frío en la nuca, como si algo me estuviera observando. Si te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que quieren más de lo que puedes dar. Hace unos años yo, Marcos, acepté un trabajo en el turno de noche, en una gasolinera vieja en una carretera desierta. No era mi plan de vida, pero necesitaba el dinero para salir adelante después de perder mi empleo anterior. Pensé que sería fácil, atender a unos pocos clientes, limpiar un poco y esperar a que amaneciera. Pero lo que viví en esas noches me cambió para siempre. Todavía siento escalofríos cuando paso por una gasolinera de noche, y hay momentos en los que juro que escucho esos ruidos otra vez. Esta es mi historia, y aunque quisiera olvidarla, se quedó grabada en mí como una cicatriz. Soy Marcos y todo empezó en una noche fría de marzo, cuando el viento soplaba tan fuerte que hacía temblar las ventanas de la gasolinera. Había conseguido el trabajo a través de un anuncio en el periódico, y aunque la idea de trabajar de noche no me emocionaba, el sueldo era decente. La gasolinera estaba en una carretera vieja, en una curva rodeada de campos secos y árboles que parecían esqueletos bajo la luz de la luna. Era un lugar pequeño, con 3 bombas de gasolina, una tiendita con estantes polvorientos y un letrero de neón que parpadeaba a medias. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y mi trabajo era simple: atender clientes, revisar las bombas y mantener todo en orden. El dueño, un hombre mayor llamado Don Ramiro, me dio un manojo de llaves y una linterna vieja. Me señaló una puerta de metal al fondo de la tiendita, cerrada con un candado oxidado, y dijo, «No entres ahí. Es un cuarto de almacenamiento, pero no lo usamos». Su voz era seria, y no me miró a los ojos cuando lo dijo, como si quisiera evitar el tema. No pregunté más, solo asentí y me puse a trabajar. La tiendita olía a gasolina y a algo más, algo húmedo, como si el suelo estuviera mojado aunque todo estaba seco. Las luces fluorescentes zumbaban, y el silencio de la carretera era tan pesado que cada ruido me hacía saltar. Empecé mi turno limpiando el mostrador, tratando de ignorar lo solo que se sentía el lugar. No había autos, y el único sonido era el viento golpeando las ventanas. Me senté con un cuaderno para anotar las ventas, aunque no esperaba escribir mucho. Cerca de la medianoche escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien tocara una ventana con los dedos. Me levanté con la linterna en la mano y revisé la tiendita. Las ventanas estaban vacías, y afuera solo se veía la carretera oscura. Pensé que era el viento, pero el golpeteo volvió, esta vez desde la parte trasera, cerca de la puerta del cuarto de almacenamiento. Caminé hacia ahí, con el corazón latiendo rápido, y apunté la linterna. El candado estaba intacto, pero el golpeteo seguía lento y constante, como si alguien quisiera que me acercara. Toqué la puerta y el sonido paró de golpe. Me quedé quieto esperando, pero no pasó nada. El aire se sentía más frío, y un olor a tierra mojada me picó la nariz. Decidí volver al mostrador, pero mientras caminaba, escuché un susurro bajo y rasposo, como si alguien hablara detrás de mí. No entendí las palabras, pero sonaban como si me llamaran. Me giré rápido, con la linterna temblando, pero no había nadie. Corrí al mostrador y me senté tratando de calmarme. El rosario que mi mamá me había dado estaba en mi mochila, y lo saqué, apretándolo en la mano como si pudiera protegerme. Decidí salir a revisar las bombas, pensando que moverme me ayudaría a no pensar en el ruido. Afuera, el frío me calaba los huesos y la linterna apenas alumbraba. Noté algo raro. El suelo alrededor de una bomba estaba cubierto de manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado aceite. Pero olía a tierra mojada, no a gasolina. Las manchas formaban un rastro que llevaba al cuarto de almacenamiento. Me acerqué a la puerta otra vez, y vi que tenía arañazos nuevos, como si alguien hubiera intentado abrirla. El golpeteo volvió, más fuerte, y los susurros regresaron, diciendo algo que sonaba como mi nombre. Marcos.
Corrí de vuelta a la tiendita y me encerré, con la linterna apuntando a la puerta. El teléfono del mostrador estaba ahí, pero no tenía tono, y mi celular no tenía señal, como si la gasolinera estuviera cortada del mundo. Me quedé detrás del mostrador con el rosario en la mano escuchando cada ruido. Cerca de las 3 de la mañana, un auto se acercó, el primero de la noche. Era un hombre mayor, con cara de cansado. Llené su tanque, pero no pude evitar mirar hacia el cuarto de atrás. Antes de irse me miró y dijo: «No te quedes mucho aquí, muchacho. Este lugar no es bueno de noche». No explicó más, pagó y se fue. Sus palabras me dejaron helado. No salí de la tiendita el resto de la noche. El golpeteo seguía, a veces más cerca, a veces más lejos, y los susurros no paraban, como si el viento los llevara. Cuando amaneció, don Ramiro llegó. Le conté todo, pero solo se rió. «Es una gasolinera vieja, Marcos. Hace ruidos raros. No le hagas caso». Pero sus ojos evitaron los míos y supe que escondía algo. Me fui a casa agotado, jurando que no volvería. Pero necesitaba el dinero, y algo en mí sentía que la gasolinera no me iba a soltar tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Todo el día lo pasé con un nudo en el estómago, mirando el rosario de mi mamá como si pudiera darme valor para enfrentar otra noche. Quería renunciar, pero las deudas me apretaban, y no podía dejar a mi familia sin apoyo. Me convencí de que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en la tiendita, y evitaba el cuarto de almacenamiento. Me puse mi chamarra, revisé que la linterna tuviera pilas nuevas, y llegué a la gasolinera justo antes de las 10 de la noche. El lugar estaba más oscuro que antes, con el letrero de neón parpadeando más lento, como si estuviera agotado. El viento silbaba entre los árboles secos, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Don Ramiro no estaba, pero dejó una nota en el mostrador. «Revisa las bombas de atrás. Hay un problema con una manguera». Mi corazón se aceleró. ¿Las bombas de atrás? Justo donde estaban las manchas y cerca del cuarto cerrado. Arrugué la nota y la tiré, decidido a no salir de la tiendita, a menos que fuera necesario. El zumbido de las luces fluorescentes era más fuerte, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, como si el suelo estuviera sudando. Me senté detrás del mostrador, con el rosario en una mano y la linterna en la otra, mirando la puerta principal, como si algo fuera a entrar en cualquier momento. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si alguien golpeara una pared con algo pesado. Venía de afuera, cerca de las bombas. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Agarré la linterna y salí, aunque el frío me cortaba la piel. Las manchas oscuras estaban de vuelta, cubriendo el asfalto alrededor de las bombas, y ahora eran más grandes, con un brillo aceitoso que no parecía normal. El olor a tierra mojada era tan fuerte que me picaba la nariz. Seguí el rastro con la linterna y llevaba directo a la puerta del almacén. Los arañazos en la madera eran más profundos, y ahora había una mancha en forma de mano, como si alguien hubiera tocado la puerta con fuerza. El golpeteo se detuvo, pero los susurros volvieron diciendo mi nombre. «Marcos, ven». Sonaban más cerca, como si vinieran de la puerta misma. Toqué el candado y estaba helado, tan frío que me quemó los dedos. Di un paso atrás y el suelo tembló, suave al principio, pero luego más fuerte, como si algo se moviera debajo. Corrí de vuelta a la tiendita. Cerré la puerta y empujé una silla contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté detrás del mostrador con el rosario apretado y traté de calmar mi respiración. El teléfono del mostrador estaba ahí, pero no tenía tono, y mi celular seguía sin señal, como si la gasolinera estuviera aislada del mundo. Cerca de las 2 de la mañana, un auto se acercó. Era una camioneta vieja, con un conductor que apenas me miró. Llené el tanque en silencio, pero no podía evitar mirar hacia el cuarto de atrás. Las manchas en el suelo parecían moverse, formando líneas que no entendía. El conductor pagó y antes de irse, dijo en voz baja: «No te quedes aquí mucho, muchacho. Este lugar no es para estar solo». Sus palabras me dejaron helado, pero se fue antes de que pudiera preguntarle algo. Volví a la tiendita con el corazón latiendo rápido y me encerré otra vez. El golpeteo volvió, pero ahora venía de debajo del suelo, como si algo estuviera cavando. Los susurros eran más fuertes diciendo: «Marcos, ábreme». Las luces de la tiendita parpadearon, y por un segundo vi algo en el reflejo de la ventana.
una sombra que no era humana, como un enredo de cables o raíces moviéndose lentamente. Me giré, pero afuera solo estaba la carretera vacía. El temblor del suelo se hizo más fuerte, y las manchas en las ventanas se deslizaron, formando palabras que no alcanzaba a leer, pero que parecían mi nombre. Intenté encender el radio, pero solo había estática y detrás, la voz diciendo «Marcos, ven». Lo apagué, pero seguía crujiendo como si no necesitara batería. Me quedé detrás del mostrador, con el rosario quemándome en la mano. No salí de la tiendita el resto de la noche, y cada ruido me hacía saltar. Cuando amaneció, las luces volvieron a estabilizarse y los susurros pararon. Las manchas en las ventanas seguían ahí, pero ya no se movían. Cuando don Ramiro llegó, le conté todo, casi gritando. Me miró serio y dijo: «Esta gasolinera tiene sus cosas, Marcos. No le hagas caso a los ruidos». Pero sus manos temblaban, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que no volvería, pero sentía que la gasolinera no me iba a soltar tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Todo el día lo pasé con el corazón apretado, mirando el rosario de mi mamá, como si pudiera darme fuerzas para enfrentar otra noche en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas no me daban tregua, y cada vez que pensaba en dejar el trabajo, veía las cuentas apiladas en la mesa de mi casa. Me convencí de que solo sería una noche más, que podía soportarlo, si me quedaba en la tiendita y no me acercaba al cuarto de almacenamiento. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, hasta que estuve seguro de que no me fallaría. Llegué a la gasolinera justo antes de las 10 de la noche, y el lugar parecía más oscuro, como si la noche se hubiera pegado al edificio. El letrero de neón parpadeaba más lento, como si estuviera muriendo, y el viento silbaba con un sonido que parecía un lamento. Don Ramiro no estaba, pero dejó una nota en el mostrador. «Revisa el cuarto de atrás. Hay un problema con las tuberías». Mi estómago se hizo nudo. ¿El cuarto de atrás? El lugar que me dijo que nunca tocara. La nota estaba escrita con letra temblorosa, como si él también tuviera miedo. La arrugué y la tiré, decidido a no acercarme a esa puerta. Me senté detrás del mostrador, con el rosario en una mano y la linterna en la otra, mirando la puerta de la tiendita como si algo fuera a entrar en cualquier momento. El zumbido de las luces fluorescentes era más fuerte, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, tan intenso que me mareaba. Cerca de la 1 de la mañana el golpeteo volvió. Era más pesado esta vez, como si algo grande golpeara el suelo desde abajo. El temblor vino después, haciendo que el mostrador vibrara y los vasos de plástico cayeran al suelo. Las manchas oscuras estaban de vuelta, cubriendo el suelo de la tiendita. Las ventanas, incluso las paredes, ahora formaban un camino claro hacia la puerta del almacén, y algunas tenían la forma de manos, como si alguien hubiera tocado todo con furia. Apunté la linterna a la puerta cerrada, y los arañazos eran más profundos, formando palabras torcidas que parecían decir: «Marcos, abre». Los susurros volvieron más fuertes diciendo mi nombre: «Marcos, ven, quédate». Intenté ignorarlos, pero el teléfono del mostrador sonó, aunque no tenía cable. El timbre era tan fuerte que me dolía la cabeza. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando contesté: «¿Qué quieren?», dije con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo un zumbido y los susurros diciendo: «Abre, eres nuestro». Colgué, pero el teléfono siguió sonando. Lo tiré al suelo, pero el timbre seguía resonando en la tiendita. Las luces parpadearon, y por un segundo, vi algo en el reflejo de la ventana. Una sombra que no era humana, como un enredo de raíces o cables, moviéndose lentamente. Me giré, pero afuera solo estaba la carretera vacía. El temblor del suelo se hizo más fuerte, y las manchas en las paredes se deslizaron, formando más palabras. «Marcos, quédate». Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me llamara hacia la puerta del almacén. Salí de la tiendita, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas cubrían el asfalto, brillando bajo la luz de mi linterna, y el olor a tierra mojada era tan fuerte que me daba náuseas. La puerta del almacén estaba entreabierta, aunque el candado seguía puesto. El golpeteo venía de dentro, junto con un sonido nuevo, como agua espesa goteando, como lodo moviéndose. Toqué la manija, y estaba helada,
como si hubiera estado en un congelador. Los susurros eran un coro ahora diciendo: «Marcos, ábreme. No te vayas». Corrí de vuelta a la tiendita, cerré la puerta y empujé el mostrador contra ella. Me senté en el suelo, con el rosario quemándome en el bolsillo. Lo saqué, y estaba tan caliente que casi lo dejó caer, pero lo apreté con fuerza. Las luces parpadearon otra vez, y las manchas en las ventanas se movieron, formando mi nombre una y otra vez. El temblor del suelo era constante, como si la gasolinera estuviera viva, respirando. Intenté encender el radio, pero solo había estática y la voz diciendo: «Marcos, ven». Lo apagué, pero seguía crujiendo, como si la gasolinera misma estuviera hablando. No salí de la tiendita el resto de la noche. Me quedé acurrucado en el suelo, con el rosario en la mano, rezando para que amaneciera. Los susurros no paraban, y el golpeteo seguía, como si algo estuviera cavando debajo de mí. Cuando el sol empezó a salir, las luces volvieron a estabilizarse, y los susurros se callaron. Las manchas en las ventanas seguían ahí, pero ya no se movían. Cuando don Ramiro llegó, le conté todo, casi gritando. Me miró pálido y dijo: «Este lugar tiene su historia, Marcos. No le hagas caso a los ruidos». Pero sus ojos temblaban, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa, jurando que sería mi última noche, pero sentía que la gasolinera no me iba a soltar tan fácil. No quería volver a la gasolinera. Todo el día lo pasé con el corazón en la garganta, mirando el rosario de mi mamá, como si pudiera protegerme de lo que había sentido en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas me tenían atrapado, y la idea de dejar a mi familia sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que sería la última noche, que después buscaría cualquier otro trabajo, aunque fuera cargando cajas. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, hasta que estuve seguro de que no me fallaría. Llegué a la gasolinera justo antes de las 10 de la noche, y el lugar parecía más oscuro, como si la noche se hubiera tragado todo rastro de luz. El letrero de neón estaba apagado, y el viento silbaba con un sonido que parecía un grito lejano. No había nota de don Ramiro esta vez, y la tiendita estaba más fría que nunca. El zumbido de las luces fluorescentes era tan fuerte que me dolía la cabeza, y el olor a tierra mojada estaba por todas partes, tan intenso que sentía que me ahogaba. Me senté detrás del mostrador con el rosario apretado, decidido a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las manchas oscuras cubrían todo: el suelo, las ventanas, las paredes, incluso el mostrador. Ahora formaban palabras claras: «Marcos, quédate». Se movían lentamente, como si estuvieran vivas, y el suelo temblaba con un ritmo constante, como si la gasolinera respirara. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió, pero esta vez era ensordecedor, como si algo enorme se moviera debajo del suelo. El temblor era tan fuerte que el mostrador se deslizó, y los vasos de plástico cayeron al suelo. Los susurros eran un coro, diciendo mi nombre sin parar: «Marcos, ábreme. Eres nuestro». El teléfono del mostrador sonó, aunque estaba desconectado. El timbre era tan fuerte que me taladraba los oídos. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando contesté. «Déjenme en paz», grité. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo: «Abre, no te vayas». Colgué, pero el teléfono siguió sonando, resonando en la tiendita. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna, que parpadeaba como si estuviera muriendo. Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me arrastrara hacia la puerta del almacén. Salí de la tiendita, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas cubrían el asfalto, formando un camino que llevaba a la puerta cerrada. El candado estaba en el suelo, roto, y la puerta estaba abierta, dejando salir un olor a tierra mojada tan fuerte que me dio náuseas. El golpeteo venía de dentro, junto con un sonido de agua espesa como lodo moviéndose. Los susurros eran más fuertes, diciendo: «Marcos, ven». Entré al almacén, con el rosario quemándome en el bolsillo. El cuarto era pequeño, con paredes de cemento cubiertas de moho. En el centro había un agujero en el suelo, profundo y oscuro, de donde salían las manchas. El agua negra burbujeaba, como si estuviera viva, y los susurros venían de ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió,
formando ondas que subían por las paredes, como si intentaran alcanzarme. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que grité. Lo saqué y lo tiré al agujero. El agua siseó como si algo quemara, y los susurros se convirtieron en un grito que me hizo taparme los oídos. El temblor del suelo paró y las manchas dejaron de moverse. Corrí fuera del almacén, cerré la puerta y volví a la tiendita. Las luces se encendieron, y el silencio era tan pesado que me dolía. Me senté detrás del mostrador temblando, hasta que el sol salió. No esperé a don Ramiro. Dejé las llaves en el mostrador y salí, jurando no volver nunca. Semanas después escuché que la gasolinera cerró. Decían que encontraron un agujero en el almacén, lleno de agua negra que no podían explicar. Hablé con un viejo que trabajó ahí hace años y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo una gasolinera. Algo estaba atrapado ahí, algo que buscaba compañía. No quiso decir más y yo no insistí. Todavía sueño con ese agujero, con el agua negra subiendo por las paredes, con los susurros diciendo mi nombre. A veces, cuando paso por una gasolinera de noche, siento un frío en la nuca, como si algo me observara. Guardo el rosario en mi mochila aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche, pero también siento que algo de la gasolinera se quedó conmigo. Si te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para los vivos, sitios que quieren más de lo que puedes dar. Mi nombre es Daniel Vargas. Soy camionero y he recorrido casi todas las rutas de California durante los últimos 15 años. He pasado por todas las carreteras, desde las más transitadas hasta esas olvidadas, donde solo los que conocen bien el terreno se atreven a ir. Pero fue en una de esas rutas perdidas, a lo largo de la Ruta 66, donde mi vida cambió para siempre. La noche había caído como una manta pesada sobre el desierto. Estaba en el último tramo de un largo viaje, transportando cargamento hacia Los Ángeles. La radio estaba apagada, y lo único que se escuchaba era el sonido del motor de mi camión y el golpeteo regular de las llantas contra el asfalto. Había sido un día largo y agotador, pero ya podía ver las luces a lo lejos. El brillo de la ciudad me hacía pensar en descansar. Tomé el desvío hacia una carretera secundaria, una de esas viejas rutas que atraviesan las montañas. Me habían hablado de ella, poco transitada, oscura, pero rápida. Pensé que sería lo mejor para llegar a mi destino sin más retrasos. Conforme avanzaba, el paisaje se volvía más árido y solitario. Las luces de la ciudad se desvanecieron, y la única luz era la de mis faros, que iluminaban la carretera vacía frente a mí. Los faros parecían luchar contra la oscuridad, y lo único que podía ver más allá de la luz era una niebla espesa que cubría el camino. La temperatura bajaba con rapidez y el aire se volvía más denso. En ese momento, comencé a sentir que algo no estaba bien, algo que no podía identificar con precisión. No era miedo, pero sí una incomodidad creciente. Pensé que solo era la fatiga, ya que llevaba más de 12 horas al volante. Pasaron unos minutos más y la niebla aumentaba. Los faros del camión iluminaban solo unos pocos metros por delante. Entonces, al dar una curva cerrada, vi algo extraño en el arcén. Era una figura humana. Al principio pensé que era algún automovilista que necesitaba ayuda, pero al acercarme, vi que no había ningún vehículo cerca. Solo esa figura, un hombre de pie junto a la carretera, mirando hacia la oscuridad. Mi pie se fue al freno, y la cabina del camión se sacudió con la brusca reducción de velocidad. Decidí detenerme, pero algo me decía que no debía hacerlo. Mi instinto me gritaba que era mejor continuar, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me empujaba a ver quién estaba allí. Detuve el camión, dejando que las luces de los faros iluminaran a ese hombre extraño. Se veía desaliñado, como si estuviera perdido. Su ropa era vieja, rota, pero lo más inquietante era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de rostro. Una sombra oscura, donde debería haber un rostro humano, lo cubría todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez era un juego de luces, que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no, la figura seguía ahí, inmóvil.
sin moverse ni siquiera un centímetro. Al principio intenté gritarle, pero mi voz se ahogó en el aire seco. Me sentí ridículo. ¿Cómo podía hablarle a alguien que no parecía humano? De repente, algo extraño sucedió. Los faros del camión empezaron a parpadear. Unos segundos de luz, luego oscuridad, y luego más luz. Y así, repetidamente, mi corazón se detuvo en ese instante. La figura no se movía, pero sentí que había algo en el aire, algo que me observaba. Cuando los faros volvieron a iluminar la figura, ya no estaba. Mi mente se aceleró. ¿Dónde se había ido? No había sonidos, no había huellas en el suelo. Solo la niebla, solo la quietud. Sin pensarlo más, pisé el acelerador. No quería quedarme allí ni un segundo más. No quería saber qué era aquello o qué había sucedido. Pero mientras avanzaba, algo más empezó a inquietarme. Era el silencio. La carretera ya no hacía el ruido usual bajo las llantas. No se oía el viento. Nada. Como si todo a mi alrededor hubiera quedado suspendido en el tiempo. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver las luces de la ciudad al fondo. Pero lo único que vi fue más oscuridad. La niebla parecía haberse tragado todo. Poco después, escuché un sonido suave pero inconfundible. Golpes, suaves, procedentes de la parte trasera del camión. Me estremecí. No había manera de que algo estuviera en el tráiler, ya que todo estaba sellado y asegurado. Pero los golpes continuaron, cada vez más cerca. Miré por los espejos, pero no vi nada. Golpe tras golpe. Como si algo o alguien estuviera dentro de mi camión buscando salir. Me preparé para detenerme, aunque una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera. Pero ya no podía ignorarlo. Algo no estaba bien. Poco a poco frené el camión. El sonido de los frenos resonó en la quietud de la noche. Los golpes cesaron de inmediato. Mi respiración se volvió más agitada. Bajé la ventana y escuché en la oscuridad. Nada. ¿Qué demonios estaba pasando? Cuando finalmente abrí la puerta del tráiler, una ráfaga de viento frío me golpeó. No había nada en la parte trasera. El tráiler estaba vacío, pero la sensación de que no estaba solo no desapareció. De repente la radio se encendió. «Daniel». La voz era grave, distorsionada. «¿Vas a seguir?» Me heló la sangre. La voz distorsionada siguió resonando en la cabina, haciendo eco en mi cabeza. No era humana, pero sonaba como si viniera de alguna parte dentro del camión, como si se estuviera filtrando desde el mismo motor o el sistema de radio. «Daniel, ¿vas a seguir?» Mi mano tembló cuando intenté apagar la radio, pero la señal seguía allí, fuerte y persistente. Apagué el botón varias veces, pero la voz continuaba, tan clara como si estuviera sentada junto a mí. Lo sabes, no hay vuelta atrás. La temperatura dentro de la cabina bajó repentinamente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Lo único que me decía que aún no estaba completamente loco era que, por un momento, también sentí el aire frío fuera de la cabina, como si el desierto mismo se hubiera congelado. La niebla se había espesado aún más, envolviendo el camión por completo. Miré por los espejos y, en lugar de la carretera que debía seguir, solo vi oscuridad. De alguna manera, la carretera se había desvanecido, o al menos, eso sentía. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo fuera de lo común en esa ruta. Pisé el acelerador con más fuerza, como si pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. Pero no importaba cuán rápido avanzara. Las sombras de la niebla parecían tragarse el camión, y cada vez me sentía más solo, más atrapado. Las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. Fue entonces cuando escuché los golpes nuevamente, pero esta vez más fuertes. Golpes que venían del fondo del tráiler. Golpes rítmicos, como si algo estuviera buscando una salida. No podía ignorarlos más. No sabía qué había dentro de ese tráiler, pero algo me decía que debía averiguarlo. Aceleré de nuevo buscando llegar a un lugar donde pudiera detenerme y revisar todo con calma. Necesitaba respuestas. La incertidumbre me estaba matando, pero la sensación de que alguien o algo estaba en la carretera conmigo, siguiéndome, observándome, no se desvanecía. De hecho, la sentí más intensa. A lo lejos, vi una luz tenue.
No era el resplandor de la ciudad ni el brillo de algún coche que viniera en sentido contrario. Era una luz cálida, como una lámpara de aceite, flotando en medio de la carretera. Estaba demasiado lejos para saber qué era exactamente, pero decidí que si me acercaba, al menos podría encontrar a alguien que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Al menos, esperaba encontrar algo real, algo que me trajera de vuelta a la normalidad. Cuando llegué cerca de la luz, vi una casa vieja, casi desmoronada. No estaba en el mapa. No había señales de ningún tipo en la ruta. La casa estaba solitaria, sin vehículos alrededor, pero la luz seguía brillando desde una ventana en la planta superior. Mi instinto me decía que no me acercara, pero el silencio me estaba volviendo loco. Decidí detenerme y llamar a alguien, a quien fuera, para confirmar que estaba aún en California y no en algún lugar perdido en otro tiempo. Bajé del camión, y al dar el primer paso sobre la grava algo bajo mis botas sonó extraño. No era el crujido habitual de las piedras, era un sonido suave, casi humano. Miré hacia el costado del camión y vi algo reflejado en la ventana del lado del conductor. Una sombra, no era una persona, pero la figura tenía forma humana. Estaba al otro lado de la ventana, con la cabeza inclinada hacia adelante. Algo en la figura no estaba bien. El contorno de su cuerpo era difuso, como si se desvaneciera en la niebla, pero la presencia era inconfundible. Me quedé paralizado, observando en silencio, sin poder moverme, y luego la figura se acercó. Lentamente, con pasos silenciosos, se desplazaba a través del aire, como si no tocara el suelo. A medida que se acercaba a mí, mi mente gritaba que debía subir al camión y salir de allí, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía clavado al suelo. De repente el aire se llenó de un sonido extraño, como si todo el ambiente se estuviera distorsionando. La niebla comenzó a moverse más rápido, girando en espirales alrededor de mí. Sentí como si algo me estuviera rodeando, como si no estuviera solo, aunque no pudiera ver nada con claridad. La figura frente a mí habló, pero no con una voz humana. Era un murmullo bajo y rasposo, casi incomprensible. No hay vuelta atrás, Daniel. Ya eres parte de la ruta, ya no podrás irte. El aire se volvió más denso, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. Cerré los ojos por un momento, tratando de pensar en cómo escapar, pero cuando los abrí, la figura ya no estaba frente a mí. La niebla había desaparecido, y todo se había quedado en un completo y aterrador silencio. ¿Estaba soñando? ¿Era esto real? Mi mente ya no podía distinguir la realidad. De pronto, escuché los golpes nuevamente, mucho más cerca esta vez. Me giré, y a través de la niebla, vi un par de ojos brillantes que me observaban desde el interior del tráiler. No los vi como ojos humanos, sino como reflejos de algo extraño, algo más allá de este mundo. Con el alma encogida, subí rápidamente al camión, pero la puerta se cerró con un golpe seco, como si algo invisible la hubiera cerrado por mí. El motor arrancó por sí solo, y la radio volvió a encenderse. «Nos vamos, Daniel». Mi cuerpo entero tembló al escuchar nuevamente la voz, ahora más clara, más profunda. Sentí el sudor recorriendo mi frente y mis manos se aferraron al volante como si intentara salvarme de algo invisible, algo que ya me había marcado. El motor rugió con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar el camión comenzó a moverse. No lo había puesto en marcha, no había tocado el acelerador. Algo, o alguien, estaba tomando el control. Mis ojos se llenaron de pánico mientras el tráiler avanzaba solo, sin que yo pudiera hacer nada. Intenté girar el volante, frenarlo, hacer lo que fuera para detener esa marcha automática, pero el volante se volvió pesado, como si una fuerza externa lo estuviera controlando. El camión avanzaba por la carretera, ahora más rápida, como si fuera perseguido por algo invisible. Las luces de los faros parpadeaban de forma errática, iluminando la oscuridad de una manera espantosa. No sabía hacia dónde me llevaba, pero la sensación de que estaba siendo guiado hacia algo, o alguien, era inconfundible. Las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros por delante, pero la niebla,
espesa como nunca antes, comenzó a desaparecer en cuanto nos adentramos en una zona más despejada. Fue entonces cuando lo vi. En el borde de la carretera, justo al frente, apareció un puente viejo, de madera, que no estaba en ninguna señalización, que no tenía nada de lo que normalmente esperaría encontrar en una ruta moderna, solo un puente que parecía llevar a un lugar que ya no existía. Mi mente intentó entender lo que veía, pero estaba demasiado confundido. ¿Era una ilusión? ¿Un lugar abandonado? Lo que sí estaba claro era que el camión no se detendría y la carretera no se interrumpía. Al acercarme al puente, vi cómo la estructura de madera crujía bajo el peso del tráiler, aunque no podía escuchar el sonido de las maderas desgarrándose. No era posible. ¿Cómo era posible que el puente estuviera tan sólido a pesar de su apariencia? ¿Y cómo era que no se había desmoronado? De repente, vi una sombra en el centro del puente. Una silueta, delgada y alargada, que se mantenía quieta. Era un hombre, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado, como esperando algo. Mi respiración se aceleró. Esa figura me resultaba extrañamente familiar. Había visto algo parecido antes, cuando estuve en esa primera curva. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque sus ojos no estaban visibles, sentí que me miraba. Sentí que me veía de una forma que iba más allá de lo físico, más allá de lo humano. Cuando llegó a mi lado, los faros del camión brillaron de lleno en su rostro. Pero lo que vi no era lo que esperaba. No había rostro, ni ojos, ni boca. Solo una sombra oscura que absorbía toda la luz, como si fuera una extensión de la misma oscuridad. De pronto el camión saltó como si algo lo hubiera empujado hacia adelante. Me lancé hacia el volante, pero ya no estaba en control. La figura comenzó a moverse, a desvanecerse, hasta que se fusionó con la niebla, como si nunca hubiera existido. El tráiler cruzó el puente y al otro lado, encontré un paisaje completamente diferente. No era el desierto ni la ciudad que había estado buscando. Era una especie de pueblo, pero no parecía real. Las casas estaban viejas, desmoronadas, y no había luz ni gente. Solo oscuridad y más niebla. La sensación de abandono total era abrumadora. Al detener el camión sentí que algo me observaba desde las sombras. La puerta se abrió con un sonido extraño, como si algo invisible la hubiera desbloqueado. A pesar del terror, no podía quedarme allí sentado. Abrí la puerta y bajé del camión. La niebla me envolvió inmediatamente, y el aire se sentía espeso, como si estuviera respirando algo que no era aire. Algo más. Al caminar por la calle desierta, las casas a mi alrededor parecían estar vacías, pero había una presencia en el aire. Era como si estuviera atrapado en un lugar donde el tiempo no existía, donde todo era falso, pero a la vez, muy real. Fue entonces cuando vi una figura que caminaba en mi dirección, algo que parecía una mujer. Tenía el rostro cubierto por una capa negra, y cuando se acercó, me dirigió una mirada penetrante. Podía sentir su presencia como si estuviera a punto de hablarme, pero las palabras no llegaron, solo esa mirada. Me detuve, y cuando volví a mirar hacia el camión ya no estaba. La niebla se había tragado todo, la carretera, el puente, el camión, todo se había desvanecido. Y ahí, en medio de esa oscuridad interminable, me di cuenta de algo. Yo ya no estaba en California, o al menos, no en el mismo lugar. Mi respiración era entrecortada, y algo dentro de mí sabía que esta ruta, esta historia, no había terminado. Algo había cambiado para siempre. Ya no podía regresar a casa. Ya no podía regresar a la ruta que conocía. La voz, esa voz que me había hablado tantas veces, ahora sonó de nuevo, más suave, pero aún clara. «Bienvenido, Daniel. Estás donde deberías estar». Y el frío, el terror me envolvió por completo.